Se trata de una persona que ha tenido un rol importante en la construcción de las herramientas de protección internacional y regional de derechos humanos con las que contamos hoy, ¿no? Y las que damos por descontadas. Pero es alguien que desde hace varias décadas ya comenzó a trabajar para contribuir a fortalecerlas y a desarrollarlas. Y en ese sentido es uno de los artífices principales. Ayer algo me hizo sonreír mucho y estábamos preparando una entrevista para el Campus Global de Derechos Humanos y Piero Zulo, el director de la maestría europea que está basada en Venecia, estaba muy entusiasmado con la posibilidad de que sus estudiantes pudieran hacerle preguntas a Juan y empezó a explicarme el background de Juan. Me dice, no, porque él ha hecho todas estas cosas, ha sido presidente del International Center for Transitional Justice, y ha hecho esto y lo demás, y ha desarrollado tal estándar. Y yo pensaba, bueno, si supieras a nivel regional el rol que él ha tenido, ya pensando incluso desde estándares que nosotros damos por sentados como los establecidos en los primeros casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él estuvo allí dando los pasos iniciales para documentar esos casos que luego fueron litigados ante la Corte Interamericana y que aún hoy siguen siendo pilares fundamentales, no solamente a nivel regional, sino a nivel universal. La forma en la cual él, como parte de un grupo de litigio, pero como eje principal de ese grupo de litigio, construyó esa prueba y acercó los reclamos de las víctimas y además la forma luego en la cual fue desarrollado la etapa también de la reparación, constituyeron aportes fundamentales a cómo es el sistema interamericano hoy. ¿Y por qué, a pesar de algunas limitaciones que sufre y algunos dolores de crecimiento continuo que tiene, institucionales, sigue siendo en muchos aspectos uno de los mecanismos, o el mecanismo, yo creo, estoy convencida, de protección que es casi como una punta de lanza en muchos aspectos, ¿no? Como el tema protección de las personas a través de medidas cautelares y provisionales y la forma en la cual encara la reparación de las violaciones de derechos humanos. En ese sentido sigue siendo un mecanismo especial, importante, punta de lanza, diría. Y él ha contribuido muchísimo a todo eso. Hay algo más que quisiera decir. Alguna vez alguien lo articuló, creo que fue Ariel Dulitsky, dijo, todos queremos ser como Juan. Es cierto. Y no estoy hablando de logros profesionales o logros de función pública internacional. No estoy hablando de querer alcanzar el reconocimiento que ha alcanzado. Estoy hablando de querer ser como él en el sentido de la credibilidad que tiene con todos los actores, ya sea del Estado, de la sociedad civil, etc. Y eso quiere decir enojarlos también si hace falta. Y también nos ha dado muchas lecciones sobre comportamiento profesional y sobre trato humano. Es una persona con un gran don de gente. Y esto reconocido no solamente por nosotros en América Latina, sino en todas partes del mundo. Entonces, por eso, perdón haberme extendido, pero para nosotros es muy importante contar con la presencia
de Juan, no solamente por lo que significa su palabra como relator de Naciones Unidas, sino también por el ejemplo que él constituye para las personas que quieren dedicarse a la defensa de los derechos humanos. Y por eso tiene mucho sentido tenerlo aquí presente en nuestra maestría, para que nuestros alumnos tengan contacto con él. Él ha sido muy generoso con nosotros. Esta es la tercera vez que nos visita y siempre nos ha apoyado, siempre ha apoyado este proyecto de capacitación de defensores a nivel regional, y que ahora se ha expandido un gran proyecto también a nivel global, y estamos muy agradecidos por su presencia. Y le paso la palabra a Bernard. Gracias. Señoras y señores, buenas tardes. Es un gran placer y un gran honor para mí de presentar al profesor Juan Méndez, quien nos hablará hoy de la importancia de su trabajo como relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, un cargo que ocupa desde el 1 de noviembre de 2010. Como ustedes saben, después de sus estudios de Derecho en la Universidad Católica de Stella Maris en Mar del Plata, Juan Méndez trabajó como abogado en la época de la dictadura militar y fue detenido, encarcelado y torturado durante 1 año y medio por haber ayudado a los pobres y a los marginalizados y por haber defendido a estudiantes, profesores, líderes sindicales, activistas y presos políticos, entre otros. Esta detención administrativa llamó a la atención de la organización Amnistía Internacional, quien lo adoptó entonces como un prisionero de conciencia. A finales de los años 70, después de su liberación, la cual obtuvo gracias a los esfuerzos infatigables de su esposa, Silvia, Juan Méndez se trasladó con su familia a Estados Unidos, donde completó sus estudios de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de American University en Washington. Fuera del infierno de la dictadura, Juan Méndez podría haber ejercido su profesión sin preocuparse por los problemas del mundo. Al contrario, optó de dedicar su vida profesional a la lucha contra la represión. Trabajó al principio en una organización asistiendo a migrantes en Chicago y otras partes de Estados Unidos. A continuación se dedicó a la defensa de los derechos humanos en América Latina, colaborando con varias ONGs, entre ellas el Lawyers Committee for Civil Rights en Washington, así como America's Watch, la cual ayudó a fundar. En los 80, Juan Méndez presentó el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras a la Comisión y después la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta ocasión, él logró establecer la responsabilidad del Estado hondureño por secuestros, ejecuciones sumarias y otros abusos cometidos por grupos parapoliciales. La decisión favorable de la Corte en este caso constituye todavía hoy un precedente jurídico único que cambió la práctica del derecho internacional y que sigue siendo un modelo por abogados y defensores en todas partes del mundo. En adición a su trabajo ejemplar como jurista, se dedicó en la década siguiente a establecer y fortalecer una serie de organizaciones no gubernamentales muy importantes en el ámbito de la defensa de los derechos humanos. Así trabajó 15 años en la división de las Américas de Human Rights Watch, una organización reconocida a nivel mundial, de la cual fue el consejero principal en 1994. También colaboró a la fundación de la famosa organización CEGIL, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, dedicada a defender los derechos de las víctimas, principalmente en el sistema interamericano. En 1996 actuó como director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en lo cual profundizó su reflexión científica sobre
los derechos humanos. Al principio del nuevo milenio, la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos eligió a Juan Méndez como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual presidió en 2002. Yo tuve el honor entonces de colaborar con él en múltiples ocasiones, más particularmente en la preparación de un importante informe sobre terrorismo y derechos humanos, lo cual ya contenía múltiples recomendaciones muy concretas para evitar los abusos, tales como los que fueron revelados en el informe publicado la semana pasada en Estados Unidos. En 2004, Juan Méndez aceptó el cargo del presidente del International Center for Transitional Justice, una organización no gubernamental que asiste a los países que tratan de reconstruirse, asegurando tanto la paz como la justicia, después de largos conflictos armados o regímenes autoritarios. Algún tiempo después fue nombrado como asesor especial del secretario general de Naciones Unidas sobre el tema de la prevención del genocidio. Actuó también como asesor especial del fiscal de la Corte Penal Internacional antes de ser nombrado relator especial sobre la tortura. Juan Méndez también profundizó su compromiso con la defensa de los derechos humanos a través de una prolífica carrera académica. En efecto, hasta 2004 fue profesor de Derecho y el director del Center for Civil and Human Rights en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, y tuve entonces el inmenso honor de estudiar con el profesor Méndez, un pedagogo extraordinario, quien sigue siendo una inspiración para generaciones de estudiantes, tanto por su rigor científico y profesional que por su humanismo y su pasión por los derechos humanos. Después de Notre Dame, el profesor Méndez enseñó el Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de Georgetown University, así como en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados Johns Hopkins en Estados Unidos. Él sigue enseñando en el programa de maestría en Derechos Humanos de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, y en la actualidad es profesor visitante en la Facultad de Derecho de American University, donde estudió cuando llegó en Estados Unidos. Profesor Méndez produjo una cantidad impresionante de libros y artículos científicos que marcaron la literatura relativa al derecho internacional y a los derechos humanos. Me permito mencionar que Juan publicó recientemente el libro Taking a Stand con Marjorie Wentworth en las ediciones Palgrave Macmillan en Nueva York. Esta obra autobiográfica constituye un análisis jurídico e histórico excepcional en cuanto a la evolución del régimen internacional de protección de los derechos humanos. Juan Méndez recibió varios premios, entre ellos el premio Raphael Lemkin del Auschwitz Institute on Peace and Reconciliation, la medalla Gawler T. Butcher de la American Society of International Law, el Monseñor Oscar A. Romero Award for Leadership to Human Rights de la Universidad de Dayton, el Jean y Joseph Sullivan Award de la Heartland Alliance, así como recientemente el Letelier Moffett Human Rights Award del Institute for Policy Studies. Por su rol fundamental en el fortalecimiento de un sistema de justicia internacional orientado a la protección de la dignidad y por su incansable labor para salvar vidas, Juan Méndez recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Quebec en Montreal en 2007 y de la Universidad de La Plata en 2013. El profesor Méndez no solo es un gran abogado y un gran intelectual, es sobre todo un ejemplo humanista de coraje y de determinación para generaciones de defensores de los derechos humanos. Es entonces con una gran admiración, gratitud y amistad que, querido colega, le paso la palabra. Muchas gracias. Ustedes comprenderán que en esta tarea de los derechos humanos se hacen muy buenos amigos, y eso es lo que explica las palabras
excesivamente generosas de tanto Verónica como Bernard. Y me asustó un poco porque Bernard empezó a hablar de cuando yo tenía 25 años y en estos días he cumplido un múltiplo importante de esos 25 años. Y le faltaron decir que tengo 5 nietos preciosos, pero de nuevo, muchísimas gracias. Y además es un gran honor para mí participar de este programa. Me felicito de ser la tercera vez que hago, si mal no recuerdo, en el programa de la Universidad de San Martín, y especialmente quiero aprovechar para felicitar a Bernard por su nombramiento en el grupo de trabajo sobre desaparición forzada, donde va a ser un tándem importante con nuestro buen amigo Ariel Dulitsky, miembro argentino del mismo grupo de trabajo. Y quiero hablarles de la relatoría especial sobre tortura que me toca ocupar ahora desde hace 4 años. La relatoría es uno de los primeros, de los más antiguos procedimientos especiales, como se les llama en Naciones Unidas. Data de 1985. Solamente el grupo de trabajo sobre desaparición forzada es un poco anterior. Y por lo tanto, además la relatoría ha sido ocupada en el pasado por 4 muy distinguidos juristas europeos. Yo soy el primer no europeo que lo ocupa, y a raíz de eso tiene un trabajo muy importante, pues tiene mucha demanda del público, de todo el mundo. Hay que entender que los procedimientos especiales, que son constituidos y renovados periódicamente por el Consejo de Derechos Humanos, antes por la ya extinguida Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ahora reemplazada por el Consejo desde el año 2006. Los procedimientos especiales, como digo, fueron creados específicamente con la idea de extender las protecciones del derecho internacional de los derechos humanos a la mayor cantidad de potenciales víctimas de esas violaciones. Y precisamente se distinguen de los llamados procedimientos de tratados, como los procedimientos bajo órganos creados por tratados especiales. Hay un comité contra la tortura creado por la Convención contra la Tortura, hay un comité de derechos humanos que es el órgano de implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y así sucesivamente. Creo que son 9 o 10 ahora los órganos de tratados. Los órganos de tratado tienen competencias sobre los países que han firmado y ratificado el tratado respectivo, y en ese sentido tienen también, por lo menos se puede argumentar, que sus determinaciones tienen carácter vinculante. En contraste, los procedimientos especiales tenemos teóricamente competencias sobre los 194 países miembros de Naciones Unidas, hayan o no firmado un tratado. Pero como contrapartida, nuestras recomendaciones, nuestras decisiones no tienen carácter vinculante. Pero de todas maneras hay que entender que para gente que vive en grandes partes del mundo que no están cubiertos por tratados, y además que no tienen órganos regionales como la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana, o la Corte Europea o la Corte y Comisiones Africanas. Para esas grandes poblaciones del mundo somos la única expectativa de un recurso internacional cuando los recursos internos del país no responden a la necesidad del remedio por las violaciones de derechos humanos. Y efectivamente, precisamente porque no tienen carácter vinculante en nuestras recomendaciones, al mismo tiempo tenemos un tratamiento muy ágil de las demandas, de las denuncias, etc. Todos los procedimientos especiales usan 3 metodologías fundamentalmente. Una es el caso individual o casos colectivos, pero la denuncia individual, en la que tenemos un procedimiento muy rudimentario, no es un procedimiento ni siquiera cuasi judicial, consiste simplemente en un intercambio de notas con el gobierno.
Nosotros pedimos información sobre un caso que ha llegado a nuestro conocimiento, después de examinarlo y considerarlo prima facie creíble, y el gobierno contesta o no contesta. Lamentablemente tenemos un promedio de respuestas de un poquito arriba del 50%, pero eso incluye también respuestas muy formales que realmente no resuelven la cuestión. Y luego publicamos nuestras observaciones, si se quiere, sí, así le llamamos, observaciones, en el sentido de decir se ha violado los derechos humanos de tal o cual persona y el Estado es responsable, y también hacemos alguna recomendación sobre cómo reparar el daño producido. Anualmente publicamos todas las resoluciones que adoptamos en todos los países durante el año. En el caso de la Relatoría contra la Tortura son unas 250, 300 resoluciones anuales sobre todos los países, pero quiero destacar que la Relatoría de la Tortura es la que tiene más pedidos de intervención y más resoluciones de todos los 40 procedimientos especiales más o menos que existen hoy en día. La segunda metodología es la visita a los países. Nosotros le pedimos a los países que nos inviten para hacer una visita de investigación y si nos invitan, lamentablemente no podemos ir sin invitación, hacemos una visita que consiste en conversaciones con la sociedad civil, con las víctimas, pero también con funcionarios gubernamentales, y en el caso mío especialmente hacemos visitas a lugares de detención, que tratamos de que sean todo tipo de lugares de detención, porque nuestro mandato, mi mandato, se extiende no solamente a los lugares donde se interroga, donde se puede ocurrir la tortura, sino también a las cárceles, a las penitenciarías y también a los lugares de detención de menores o de justicia penal de menores, y también a los establecimientos de tratamiento de salud mental. En esas visitas nosotros hacemos al final de la visita unas recomendaciones preliminares y luego hacemos un informe que se entrega al gobierno primeramente en forma confidencial, y cuando el gobierno contesta lo hacemos público y se discute en la reunión anual en que hacemos nuestro informe anual al Consejo de Derechos Humanos. Estas visitas son importantes porque concitan mucha atención durante la estadía de la visita y las recomendaciones preliminares que se hacen en una conferencia de prensa, y dependiendo obviamente del caso, pero contribuyen a poner de manifiesto problemas de violaciones de derechos humanos que la sociedad civil puede luego adoptar e impulsar para resolverlos. Y la tercera metodología es lo que llamamos informes temáticos, porque 2 veces al año tenemos oportunidad de hacer un informe, una vez al Consejo de Derechos Humanos y la otra vez a la Asamblea General de Naciones Unidas, y en cada caso elegimos un tema relacionado con el mandato que merece ser analizado, ya sea porque presenta problemas novedosos o porque los estándares internacionales no son claros, o simplemente porque queremos destacar una tendencia en más de un país a un cierto problema que afecta la prohibición de la tortura. Entonces yo, por ejemplo, he publicado informes sobre el aislamiento o confinamiento solitario, como a veces se le dan a llamar, sobre comisiones de investigación sobre la tortura cuando hay patrones de conducta con tortura secreta y debe ser investigado, sobre tortura en tratamientos de salud, no solamente salud mental sino de otro tipo, por ejemplo de drogadicción o de derechos reproductivos. También hemos escrito recientemente sobre la incidencia de la tortura y el trato cruel, inhumano, degradante en la justicia penal juvenil. Ese es el que acabamos el que estamos por publicar ahora para la reunión de marzo. También sobre las ciencias forenses y la necesidad de incorporarlas al tratamiento de la tortura para poder probar la tortura y también
resolver casos de prevención de la tortura y así sucesivamente. Esas son las tres metodologías oficiales, digamos, pero también tratamos de aprovechar posibilidades de diseminación de lo que hacemos, por ejemplo, a través de entrevistas periodísticas o invitaciones como esta de carácter académico y frecuentemente presentándonos en tribunales de distintos países con escritos amicus curiae o como amigos de la Corte para insistir en los casos en los que se tratan cuestiones muy relativas a nuestro mandato sobre la necesidad de incorporar la visión del derecho internacional y las distintas normas sobre prohibición de la tortura que los estados están obligados a cumplir. Y en ese sentido, además de en tribunales norteamericanos, hemos presentado escritos amicus curiae, por ejemplo, recientemente en la Corte Suprema de Brasil, que está analizando una demanda constitucional para prohibir el aislamiento solitario. También hemos presentado ya un par de veces escritos amicus curiae en la Corte Europea de Derechos Humanos en distintos tipos de problemas relacionados con la tortura. Quiero mencionarles que el marco normativo en derecho internacional contra la tortura es bastante elaborado y bastante sofisticado. A partir de la Convención contra la Tortura, que es del año 85, pero obviamente la prohibición de la tortura data muy anteriormente, por lo menos de la Declaración Universal y especialmente del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es de los años 60. Pero se ha venido elaborando este marco normativo y quiero describírselos un poco en breves palabras. Quiero destacar que aunque todas estas normas se encuentran en la Convención contra la Tortura, que es un tratado del cual la Argentina por supuesto es parte, en realidad todas las normas que voy a mencionar tienen carácter de derecho internacional consuetudinario, porque la Convención contra la Tortura cristaliza y codifica normas que son aplicables a todos los países, que son, como digo, derecho internacional consuetudinario, costumbre internacional. Y además, la prohibición absoluta de la tortura y del trato cruel, inhumano y degradante va más allá de una norma consuetudinaria y es lo que se llama una norma imperativa del derecho internacional o jus cogens, que quiere decir que ningún país puede apartarse de ella independientemente de si haya sancionado o no o ratificado o no un tratado, ni hay ninguna costumbre posterior que puede derogar esta prohibición absoluta. La definición de la tortura ha dado algunos dolores de cabeza, pero en principio destaco dos o tres elementos de ella. En primer lugar, la tortura consiste en todo dolor o sufrimiento voluntariamente o intencionalmente infligido sobre una persona por un agente del Estado con el objeto o con el propósito de interrogar, pero también dice la definición, también como castigo y también para cualquier otro propósito, especialmente si es un propósito discriminatorio. Pero destaco que el dolor o sufrimiento puede ser físico, pero también mental, o psicológico. La Convención dice mental, pero de lo que se trata es el dolor mental o psicológico que también está prohibido. Y en ese sentido, por ejemplo, estamos uniéndonos a una campaña sobre el aislamiento, porque si bien el aislamiento prolongado o indefinido, que se usa en distintas partes del mundo y con distintos propósitos, no inflige ningún dolor físico, ciertamente inflige un dolor psicológico, un sufrimiento psicológico que está claramente asociado con la prohibición de la tortura o del trato cruel, inhumano y degradante. En ese sentido, el trato cruel, inhumano y degradante tiene dos diferencias con la tortura. En primer lugar, un nivel de severidad un poco menor. O sea, aunque no se llegue a un nivel de sufrimiento tan grande como el de la tortura, hay ciertas conductas de agentes del Estado que también están prohibidas.
Y segundo, no requiere la intención de infligir ese sufrimiento. Quiere decir que el trato cruel, inhumano y degradante puede cometerse, por ejemplo, por negligencia o y por eso las situaciones carcelarias de sobrepoblación, por ejemplo, o de condiciones de salubridad pobres o inhumanas, caen completamente dentro del mandato de la Relatoría y de la prohibición absoluta, aunque no haya nadie que tenga la intención de infligir este trato. De manera que los Estados son responsables internacionalmente, aun cuando lo que tienen es una política de negligencia hacia el trato de las personas privadas de libertad. En el informe, uno de mis primeros informes temáticos, como dije, fue sobre el aislamiento, y usando literatura médica y psiquiátrica, adoptamos como posición que el aislamiento prolongado crea en el detenido un cierto mecanismo de funcionamiento mental que de por sí es equivalente al trato cruel, inhumano y degradante, y según las circunstancias, cuanto más prolongado o cuanto más lo sufre la persona, puede constituir tortura. Afortunadamente ese informe tuvo bastante repercusión, y hay países que están derogando el aislamiento en forma total, aunque lo usaban con propósitos más limitados. Pero hay en este momento, especialmente en Estados Unidos, una campaña de la sociedad civil bastante importante para reflexionar sobre el tratamiento prolongado en condiciones de aislamiento. A mí me tocó ir hace unos días nada más a la principal cárcel de aislamiento que hay en California, se llama Pelican Bay, a entrevistar a personas, primero a conocer las celdas de aislamiento, y también a entrevistar a personas que son parte de una demanda de inconstitucionalidad contra el aislamiento, y para darles una idea de lo grave que es esta situación, una de las personas con la que me entrevisté fue detenido cuando tenía 16 años, ahora tiene 49 más o menos. A los 16 años cometió un delito muy grave, un robo con resultado de muerte. Aparentemente, según él, fue el que iba con él el que disparó, pero de todas maneras, bajo la ley norteamericana, todos tienen la misma pena. Y desde los 16 años hasta ahora ha pasado 33 años y medio, todos los años en condiciones de aislamiento, que quiere decir que durante 22 horas y media del día está solo en una celda mirando una pared, que no tiene contacto de ninguna manera significativo con ningún otro detenido, porque no tiene celdas abiertas, ni siquiera ve celdas del otro lado. Sí escucha voces, pero no, hace 33 años y medio que no tiene una conversación cara a cara con nadie. Y la hora y media de ejercicio la hace en un recinto abierto, pero para una persona sola. Este es un sistema de una crueldad que, sin dejar ningún rastro físico, evidentemente es intolerable. Y quería mencionarles también el informe que escribí sobre tortura en cuidado de la salud, porque se han destacado algunas controversias alrededor de eso. Porque nosotros mencionamos algunas prácticas que en algunos lugares, países del mundo, se hacen con el pretexto de la terapia, pero que por un lado infligen sufrimiento, y por otro lado lo pueden infligir sin un consentimiento libre e informado por parte de la víctima. Entonces, siguiendo una evolución bastante rápida que hay del derecho internacional en la materia, especialmente con la sanción de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, nosotros nos pronunciamos sobre la incompatibilidad de ciertas prácticas psiquiátricas, pero también de drogadicción, también de derechos reproductivos, con la prohibición de la tortura y el trato cruel, inhumano y degradante. Y por ejemplo hemos tomado algunos casos
En cuanto a derechos reproductivos, les quiero mencionar que en los países donde bajo ciertas condiciones el aborto es legalmente disponible, de todas maneras hay una práctica social y a veces institucional que hace que la mujer que tiene derecho, jurídicamente tiene derecho a la terminación del embarazo, tenga que sufrir humillaciones y degradaciones que el Estado es responsable de que no sufra. Eso, por supuesto, es una evolución reciente del derecho internacional y cuando estemos en las preguntas y respuestas podemos elaborar un poco más. Pero quería mencionarles esos casos que hemos usado a través de los informes temáticos. La segunda norma del marco normativo que quiero mencionarles es la obligación de investigar, procesar y castigar cada acto de tortura. Hasta hace poco esto era bastante único con relación a la tortura, porque no se requería que la tortura fuera parte de un programa deliberado y sistemático o masivo o sistemático, o sea que la tortura fuera parte del crimen de lesa humanidad, sino que la tortura, aún en casos aislados, hacía surgir la responsabilidad del Estado por investigarla, procesarla y castigar a los responsables. Y digo que hasta hace poco porque la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas también incluye esa norma actualmente. Pero de todas maneras, la desaparición forzada y la tortura son los únicos casos de las violaciones de derechos humanos que tienen esta obligación de investigar, procesar y castigar, aunque sean casos aislados, individuales, etc. La obligación de investigar, por supuesto, y esto es por decisiones del Comité contra la Tortura, incluye la obligación de diseminar los resultados de la investigación, es lo que llamamos el derecho a la verdad. O sea, tiene la característica de que el Estado tiene no solamente la obligación de investigar, sino de dar a conocer a la sociedad y a las víctimas, por supuesto, también el resultado de esa investigación, además de la obligación de procesar criminalmente a los presuntos responsables. Esto es parte también de una obligación de prevención, porque el esquema de la Convención contra la Tortura, como el de la Convención contra el Genocidio, es que castigamos para prevenir la repetición de los mismos delitos en el futuro. No es la única obligación de prevención, pero es una obligación importante de prevención el hecho de no dejar en la impunidad los casos de tortura. Esta obligación se hace extensiva al trato cruel, inhumano y degradante, aunque la Convención no lo dice expresamente, porque la única forma de saber si es un trato cruel, inhumano y degradante o es tortura es de investigar y, por supuesto, revelar al público lo mismo. Hace poco me tocó una visita por países a México. Estuve en abril en México y mi informe está por ser publicado y encontré que la tortura estaba generalizada en todo México. Y una de las razones que di, además de innumerables casos que recibí de testimonios personales de gente, algunos en libertad, otros en las cárceles que visité, una de las razones que estoy convencido hacen que la tortura sea generalizada en México es la falta de investigación, procesamiento y castigo, porque demostramos en nuestro informe, que espero que ustedes puedan leer pronto, que hay infinidad de denuncias, instituciones que investigan y sin embargo hay realmente casos que se cuentan con los dedos de una mano, que llegan a procesamiento penal y sentencias menos todavía. El tercer aspecto de la normativa que quiero mencionarles es la regla de exclusión, como le llamamos. La Convención dice que el Estado está obligado a excluir de todo procedimiento contra la víctima cualquier declaración o confesión que se haya obtenido bajo tortura. Lamentablemente el lenguaje de la Convención es bastante ambiguo, porque dice que toda declaración que se haya probado que haya sido obtenida bajo tortura. Y como ustedes se pueden imaginar, es muy fácil para los estados escaparle a esta
a esta obligación, simplemente diciendo, bueno, no se probó la tortura, y obviamente una persona que denuncia tortura después de estar detenida unos cuantos días y que aparece ante un juez está en las peores condiciones para demostrarlo, para probarlo. Entonces nosotros insistimos en que una interpretación de buena fe de esta norma es que la carga de la prueba no le corresponde a la víctima de probar que él fue torturado, sino si él cambia su declaración, la carga le corresponde al Estado de demostrar que la declaración original fue libre de coerción de ningún tipo. Porque si no, porque la regla de exclusión no tiene solamente el objetivo de tener un juicio justo, tiene además el objetivo de desalentar la tortura. Y si encontramos la vuelta a no usar a usar las declaraciones obtenidas bajo formas de coerción, lo que estamos haciendo es dándole incentivos a los torturadores para que torturen. Además, la regla de exclusión últimamente tiene otras violaciones que son bastante problemáticas, porque hay estados, especialmente en la lucha contra el terrorismo, que utilizan declaraciones obtenidas bajo tortura, pero no para fines de procesamientos penales del torturado, sino con otros fines, como por ejemplo de intercambio de inteligencias o para determinar si alguien debe ser deportado. Tanto el relator sobre terrorismo y derechos humanos como mi relatoría hemos insistido que esta es una evolución muy problemática, precisamente por lo que decíamos, que si se encuentran razones para usar declaraciones obtenidas bajo tortura fuera del contexto de procedimientos penales contra el acusado o contra la persona que alega ser torturada, lo que estamos haciendo es incentivar la tortura, porque si el torturador sabe que de alguna manera lo que consigue va a ser utilizado, eso se convierte en un aliciente para seguir torturando. Una cuarta norma importante es la prohibición de enviar, ya sea por deportación, extradición o expulsión, a cualquier persona a un lugar donde pueda estar en riesgo de ser torturada. Esta norma, que a veces se llama non-refoulement, es un poco distinta del non-refoulement del derecho internacional de los refugiados, porque las personas que piden asilo o que son refugiados tienen derecho a no ser enviados de vuelta a un lugar donde puedan ser perseguidos, pues es más amplia la protección, no solamente ser torturados, sino, por ejemplo, encarcelados sin tortura o perseguidos de alguna manera. En ese sentido, la protección del derecho internacional de los refugiados es más amplia, pero por otro lado es más restrictiva, porque depende de que primero una persona sea declarada refugiada o asilada, y si se le niega el asilo o el refugio, no se aplica la norma de non-refoulement. En cambio, en la norma de non-refoulement de la Convención contra la Tortura, esa norma es más restrictiva porque es solamente para el riesgo de tortura, pero más amplia porque protege aún a los peores delincuentes, aún a cualquier persona, aun que no tenga derecho a ser considerada refugiada o asilada. Cualquier persona que esté en riesgo de ser torturada no puede ser enviada a un lugar donde pueda ser torturada. En general, en este caso tenemos buenas experiencias, porque muchas de las personas que están en riesgo de ser devueltas a un país donde va a ser torturada están en países de Europa, y los países europeos tienden a responder a nuestras preguntas y a nuestras acciones urgentes con mayor celeridad, y también respetando sus obligaciones con respecto al sistema internacional de protección. Sin embargo, hace poco la Corte Europea de Derechos Humanos permitió que el Reino Unido mandara a un detenido acusado de terrorismo sino por primera vez a Estados Unidos, a pesar de que los acusados de terrorismo llegan a Estados Unidos y van directamente a aislamiento, a confinamiento solitario, y luego cumplen sus condenas también en aislamiento solitario.
Y la Corte, a mi juicio erróneamente, dijo que las condiciones de confinamiento solitario en Estados Unidos no constituían violación del artículo 3 de la Convención Europea, que es la norma sobre prohibición de la tortura. Luego, las otras normas son la de obligación de ofrecer reparaciones y rehabilitación a las víctimas de la tortura, y por último la obligación general de prevención, que como dije, además de cumplimentar la obligación de investigar, procesar y castigar, los estados tienen la obligación de revisar permanentemente los protocolos de las fuerzas de seguridad, de capacitar y entrenar a los agentes de seguridad para que no torturen, etc. En cuanto a la obligación de prevención, ustedes a lo mejor conocen que hay un protocolo optativo, facultativo, adicional a la Convención contra la Tortura, que crea un sistema de visitas a los lugares de detención. Es un sistema doble de visitas por parte de instituciones nacionales, que se llama Mecanismo Nacional de Prevención, pero también por un organismo internacional que es el Subcomité de Prevención contra la Tortura. De hecho, la Argentina ha firmado y ratificado el protocolo, pero la creación del Mecanismo Nacional Preventivo y su puesta en marcha está bastante demorada. Pero entre tanto ha habido y hay miembros argentinos del Subcomité de Prevención contra la Tortura que pueden compartir con ustedes en algún momento experiencias muy enriquecedoras sobre cómo un sistema de visitas puede efectivamente ayudar a prevenir la tortura en los lugares de detención. Con respecto a las visitas a países, nosotros hemos insistido también en el seguimiento. Entonces, además de visitar a países como Túnez, México, como mencioné antes, Marruecos y el Sahara Occidental, Ghana y Gambia, nosotros hemos insistido también en hacer nuevas visitas de seguimiento a algunos de esos países. A Túnez he ido por segunda vez, a Tayikistán he ido por segunda vez, a Uruguay he hecho una visita de seguimiento también. Y esto da buenos resultados, obviamente siempre que los estados tengan la buena voluntad, primero de invitarnos por primera vez y después de nuevo de invitarnos para la visita de seguimiento. Pero obviamente los resultados dependen de que haya un fuerte componente de la sociedad civil que esté dispuesto a aplicar nuestras recomendaciones, tanto las originales como las que hacemos luego en el seguimiento. Las visitas a los países dependen, como dije, de una invitación, pero la invitación tiene que ser con aceptación de los términos de referencia de la visita. Por suerte ese es un documento aprobado por el Consejo de Derechos Humanos, no es algo que yo invento, pero los estados tienen que darme la oportunidad de visitar cualquier lugar de privación de libertad de las personas, y además de hacerlo en mi tiempo, de visitar todo rincón del lugar de detención, y de hablar en privado y sin ser monitoreado con cualquier interno de mi elección. Y además, por supuesto, que no haya repercusiones ni represalias para quienes hablen conmigo. Hacemos una visita bastante sistemática y en general nos da buenos resultados. Voy acompañado de mi pequeño equipo, pero que incluye un médico forense muy experimentado, y entonces si hay, por ejemplo, marcas de tortura, las podemos documentar. Es siempre una pelea entrar con cámaras fotográficas y con teléfonos, pero en general los estados respetan esto. Pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, Rusia nos invita, pero dice que las entrevistas con los detenidos tienen que ser aprobadas en cada caso por el director de la cárcel. Y nosotros no podemos aceptar esa limitación. Del mismo modo, yo pedí que me invitaran a visitar Guantánamo, porque mi predecesor había sido invitado en el año 2004, pero en condiciones que él no podía aceptar. Y lamentablemente en el 2012 me dieron a mí una invitación con los mismos términos de referencia que le habían dado a mi predecesor, que en la práctica es una entrevista con las autoridades de la cárcel de Guantánamo, una visita a ciertas partes de la cárcel de Guantánamo y una prohibición absoluta de conversaciones con ningún interno. Y obviamente tuve que decir que no puedo aceptar, y además lo hice
al mismo tiempo que insistí en una invitación que respete los términos de referencia que todos los demás países también respetan. Entre tanto, he pedido una invitación al resto de Estados Unidos, a las cárceles de Estados Unidos especialmente, para ver el tema de confinamiento solitario, pero también para ver cárceles en ciertos estados, California, Nueva York, Texas, Luisiana, Pensilvania, y también las cárceles federales. Y hace 1 año y medio que estoy negociando con el gobierno norteamericano, y ahora me están diciendo que están gestionando con ciertos estados la posibilidad de visitarlas, pero que por ahora no está disponible las visitas a las cárceles federales. Y obviamente yo tengo que conseguir una aclaración, porque si me van a decir que puedo visitar cárceles en California, pero no cárceles federales, obviamente voy a tener que decir también que no puedo visitarlas. Es por eso que acepté esta invitación para ver la cárcel de Pelican Bay, que no es tanto en mi carácter de relator especial, sino como perito experto en derecho internacional para un juicio constitucional contra la práctica de aislamiento en Pelican Bay. De la misma manera, hay países que nos invitan y después, cuando ya estamos por tomar el avión, nos desinvitan. Me pasó con Bahrein, por ejemplo, 2 veces en 2 años consecutivos, y todavía no conseguimos que fijen una nueva fecha. Obviamente, como ustedes se dan cuenta, hay algunos países que usan esto como una herramienta de propaganda y de relaciones públicas. Le dicen a sus países amigos que nos están invitando, y después dicen que el relator no quiso venir o no. Entonces estamos siempre en una campaña de esclarecimiento de quién es el que cancela la visita. Me ha tocado también lo mismo con Guatemala, no tengo fechas nuevas. Con Tailandia, aunque ahora creo que sí voy a ir a Tailandia el año que viene. Y otra cosa peor todavía me pasó en mi última visita ahora en noviembre, cuando fui a Gambia, porque a último momento aceptaron nuestros términos de referencia. Por escrito nos mandaron un fax diciendo aceptamos los términos de referencia, y cuando tratamos de visitar un pabellón notorio de la principal cárcel de Banjul, no nos dejaron entrar, y entonces estuvimos a punto de cancelar la visita. Esa fue la primera visita que hago conjuntamente con el relator para ejecuciones sumarias, pero decidimos, como ya teníamos mucha información, completar la visita y denunciar que no se nos habían dado condiciones adecuadas para visitar. Y mi informe está en elaboración actualmente, pero por supuesto el informe preliminar lo hicimos público el último día que estuvimos en Banjul. En cuanto al tratamiento de casos, ya mencioné que es un procedimiento muy rudimentario, pero si quieren, en las preguntas y respuestas podemos hablar de algunos casos que me han tocado tratar por este procedimiento y que creo que han dado algunos resultados positivos. Con los informes temáticos también pretendemos hacer seguimiento, especialmente aquellos que tienen una cierta repercusión, que dan lugar a seguimiento. Y por último quiero decirles, porque ya se ha hecho un poco largo esto, que Naciones Unidas tiene varias herramientas o mecanismos distintos sobre la tortura. Está el Comité contra la Tortura, el Subcomité de Prevención de la Tortura que ya les mencioné, mi relatoría y un fondo voluntario para víctimas de la tortura que subsidia a algunas ONGs en varios lugares del mundo que se dedican a la denuncia de la tortura o al apoyo a las personas privadas de libertad. Por supuesto, también coordinamos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ahora tiene una relatoría sobre personas privadas de libertad que hace trabajos excelentes, y procuramos también coordinar con el Sistema Africano de Protección, que también tiene una relatoría contra la tortura. La verdad es que la coordinación es más difícil de lo que parece. Es fácil en las palabras, en los hechos, como somos todos voluntarios, como todos tenemos otras cosas que hacer, la coordinación no es tan sencilla, pero sí por lo menos intercambiamos información, y ahora, por ejemplo, para darles un ejemplo, el Comité contra la Tortura, que recibe
informes periódicos de los estados. Cada 4 años todos los estados miembros aparecen ante el comité para explicar qué están haciendo para implementar la convención, y siempre el comité pregunta: ¿han invitado al relator? Y si no lo han invitado, o si lo han invitado, pero bajo qué condiciones, etcétera, y pone presión sobre los estados. Y nosotros de la misma manera le damos, cada vez que hay un caso o un país que debe presentarse, le damos información de los casos que tenemos al comité y también al subcomité cuando está haciendo sus visitas. De manera que, aunque este procedimiento es todavía bastante rudimentario y el problema de la tortura en todo el mundo nos supera ampliamente, estamos, creo que, en un camino que por lo menos tiene la promesa de aliviar el dolor y sufrimiento que sufren las personas. Creo que quiero terminar diciendo que el desafío más grande que tenemos es el de luchar contra la opinión pública, que a partir de 2001, del 9 de septiembre, me parece a mí que la cultura dominante nos ha impulsado en todo el mundo a tener una actitud frente a la tortura más permisiva, más tolerante, un poco como nos resignamos a que la tortura es inevitable, o que la tortura es fea pero alguien la tiene que hacer, que nos tiene seguros, nos protege de alguna manera, ya sea que le tengamos miedo al terrorismo o al crimen organizado o a la inseguridad ciudadana. Me parece que lo que tenemos que insistir en luchar es para recobrar el consenso generalizado que creo que teníamos antes del 2001 sobre la inmoralidad y la ilegalidad de la tortura. Es un consenso que me parece que se ha perdido parcialmente, pero al mismo tiempo creo que esto no es catastrófico ni es final. Me parece que podemos recuperar ese consenso y darnos a nosotros mismos mejores armas para combatir la tortura en todas sus formas, en todo el mundo, y con perspectivas de éxito, de poder concebir un mundo libre de tortura, tal vez para cuando mis nietos sean más grandes. Gracias. Bueno, tenemos la posibilidad de que el relator responda preguntas. Creo que tenemos un micrófono inalámbrico para quienes... Bueno, por aquí. Gracias. Hay un tema que está muy en boga ahorita, y es el informe que el Senado de los Estados Unidos emitió sobre las torturas que cometía la CIA. Quiero saber qué opinión le merece a usted como relator especial para la tortura ese informe, digamos, en lo que ha sido público. Ok. Bueno, yo hice un comunicado de prensa que fue ampliamente difundido, y me uní a muchas voces. Yo creo que, de la misma manera que el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y todos los organismos de Naciones Unidas, hemos dicho, por un lado, que el informe es muy valioso porque refleja por lo menos un cumplimiento parcial de la obligación del Estado norteamericano de investigar y de informar. Y además porque el informe es muy bueno, está muy bien elaborado, muy documentado, digamos, lo que hemos podido leer, ¿no? Tiene una actitud de discusión muy seria, sobre todo sobre el tema de si la tortura es eficaz o no, pero también sobre la ilegalidad de la tortura. Y obviamente los informes de La Verdad, como puede ser uno de estos, varían mucho en calidad, pero los que son realmente útiles son los que están muy bien documentados. Pero también dijimos que esto es una parte de las obligaciones del Estado, y lamentamos que no fuera el Ejecutivo, sino un mecanismo parlamentario el que lo dio a publicidad, aunque hacía 5 años que el informe existía y que el gobierno norteamericano no lo daba a publicidad. También lamentamos que incluso el resumen ejecutivo de 500 páginas que se publicó tiene muchísimas tachaduras, ¿no? Redacciones le llaman en inglés, pero son tachaduras. Entonces la información a veces es un poco ininteligible.
Pero también insistimos que el próximo paso es la investigación, procesamiento y castigo de quienes resulten responsables. No esperamos que esto ocurra pronto, pero como dije varias veces, en América Latina y especialmente en Argentina tenemos la experiencia de lo que parece imposible en un momento dado, años después es posible. Y una parte de hacerlo posible es diseminar y discutir este informe al máximo de sus posibilidades. El problema que hay en Estados Unidos es que la tortura no se dirigió contra ciudadanos norteamericanos, no hay familiares, bueno, hay algunos, pero no muchos familiares que sean parte de la sociedad civil norteamericana que insistan en la investigación y el castigo. Y un poco la conciencia civil norteamericana es que no nos importa mucho porque no nos afectó a nosotros, sino que afecta a otros. Pero sí me parece que se está produciendo un buen debate interno sobre la inmoralidad de la tortura y también sobre la eficacia de la tortura. Y creo que entonces el Comité de Inteligencia del Senado ha hecho un aporte importante y que debe ser valorado en su justa dimensión. Hola, mi nombre es Erika Ledesma, soy alumna del CIEP y la UNSAM en la Maestría de Derechos Humanos. Mi pregunta tiene que ver con el caso de las Residential Schools, Indian Residential Schools en Canadá. Yo esto ya lo estuve tratando con el profesor, pero mi pregunta tiene que ver con si usted ha recibido denuncias sobre las torturas realizadas a los niños indígenas durante esos años, teniendo en cuenta que la última escuela se cerró en 1996 y en el 2008 se hizo una disculpa pública por parte del ministro Harper. Bernard es canadiense y además especialista en pueblos indígenas, así que va a estar en mejores condiciones que yo de contestar. Pero sí conozco el caso, lo conozco no tanto por la relatoría, porque no hemos recibido denuncias, pero lo conozco de los años en que trabajé para el Centro Internacional para la Justicia de Transición, porque nosotros acompañamos el proceso, no el de resarcimiento de daño, porque el gobierno, después de un juicio transado en Canadá, el gobierno federal resarció a las poblaciones indígenas con reparaciones monetarias, pero como parte del acuerdo iba a haber una comisión de la verdad y varias comisiones de la verdad en las comunidades indígenas, y nosotros acompañamos ese proceso y asesoramos. Tengo entendido que esa parte de la verdad ha quedado trunca por la actitud del gobierno conservador de Canadá. Con respecto a las denuncias de tortura, sí estoy bien al tanto de lo que pasó en varias generaciones de niños indígenas extraídos de sus comunidades y puestos en escuelas residenciales, como se llamaba. Algunas eran poco menos que reformatorios, donde hubo torturas tanto psicológicas como físicas muy graves, pero no conozco casos recientes. Y de la denuncia del 2008 yo todavía no era el relator, y no sé si se presentó a mi relatoría, pero si se presentó la debe haber tratado mi predecesor Manfred Novak. ¿Quieres agregar algo? No, sí, ya lo hemos discutido un poco en la clase, pero es verdad que la principal decepción hasta ahora es la falta de investigación y de procesos judiciales en contra de las personas responsables. Obvio que esos hechos pasaron hace muchos años y que la mayor parte de las personas responsables no viven todavía, pero sí viven ciertos responsables, y es preocupante que no hubo una investigación penal sobre el tema. Y también el hecho que hubo una comisión de la verdad y unas reparaciones económicas es un buen paso por adelante. Lo que me preocupa es la mediatización de eso y la manera en la cual está percibido por el público.
hay una gran incomprensión, en mi opinión personal, de todo este fenómeno en el público, no únicamente sobre el tema de los albergues, pero en general. Y pienso que es una buena ocasión para cambiar nuestra percepción de nuestra relación de cohabitación, y pienso que es una oportunidad que no se puede perder de trabajar en este sentido para mejorar esta comprensión. Espero que tendremos investigaciones. En cuanto al grupo de trabajo, no sé exactamente, como acabo de empezar, cuál es el nivel de participación del grupo, si es que hay uno en cuanto a esta temática. Y en cuanto a casos específicos, mi entendimiento es que como miembro del grupo, pero de nacionalidad canadiense, necesito guardar una cierta, ¿cómo se dice?, una cierta reserva en cuanto a los casos relativos a mi propio país. En primer lugar, usted ha reconocido, ¿no?, que la superpoblación carcelaria configura dentro de las competencias de su relatoría. Bueno, por lo que investigado, usted ha reconocido, ¿no?, que la superpoblación es uno de los principales problemas que existen en América Latina. La pregunta es, ¿cuál es su opinión, o si tiene alguna opinión formada sobre la eficacia judicial de las herramientas, de las acciones judiciales, en especial el habeas corpus, desde la óptica de la protección judicial? Eso por un lado, y si existen algunas recomendaciones o estándares desde la relatoría destinados a los operadores judiciales. Y por último, también quisiera consultarle, a partir de su experiencia en las visitas a las unidades penitenciarias, ¿cuál a su criterio son considerados buenos modelos penitenciarios? Porque, bueno, la verdad que no son los que sobran, y bueno, a partir de su experiencia me gustaría conocerlo. Una cosa que no dije del marco normativo es que las obligaciones de los Estados incluyen la obligación de otorgar un remedio, un recurso efectivo para las violaciones. Es explícito en la Convención contra la Tortura, pero también es una norma general del derecho internacional de los derechos humanos, incluido en todos los tratados generales, como la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y reconocido por todos los órganos de protección. Y en ese sentido, nosotros muy a menudo aludimos a la insuficiencia de los procedimientos en el orden doméstico, en el orden interno, cuando, por ejemplo, el habeas corpus es insuficiente para detectar la posibilidad del maltrato y ponerle fin. En cuanto a usar el habeas corpus u otros recursos judiciales para aliviar problemas de sobrepoblación, yo tengo que decir, en primer lugar, que no es la sobrepoblación misma la que es una violación de las normas sobre la tortura y el trato cruel, inhumano, degradante, sino que la sobrepoblación está siempre acompañada de condiciones más, digamos, de insalubridad, de insuficiencia de la comida o del tratamiento médico, y también que se presta al descontrol que hace que ciertos internos sean presa de otros internos. Eso lamentablemente en América Latina es muy frecuente, y en muchos países, aún en países que tienen gobiernos democráticos, y nosotros recibimos denuncias sobre eso, las mismas que ven ustedes y algunas más, pero digamos las que ven ustedes sobre denuncias de motines y de represión de los motines en las cárceles, nos dan mucho trabajo, por supuesto. Ahora, ¿cómo se puede resolver eso? Depende un poco del derecho interno, si el recurso efectivo es el habeas corpus o algún otro. Nosotros, por ejemplo, hemos seguido
la falta de cumplimiento de las decisiones judiciales ahora muy numerosas sobre la cárcel de Batán en Mar del Plata, y la seguimos con mucha atención porque por un lado hay un recurso y por el otro lado la administración penitenciaria elude las obligaciones impuestas por los jueces, simplemente recurriendo y llevándolo a instancias superiores y alargando. Digamos, nosotros sí recomendamos que los estados tengan recursos efectivos. Ahora, ¿cuáles son los recursos efectivos? Depende un poco de la cultura jurídica de cada país, y sí podemos señalar que las normas procesales, procesales fundamentalmente, no están a la altura de las obligaciones internacionales, pero cuáles deben ser en sí mismas depende un poco de las circunstancias y de lo que consideramos que es más factible en cada país, ¿no? El modelo penitenciario, la verdad que nosotros nos guiamos por instrumentos internacionales no vinculantes, como las normas mínimas para el tratamiento de prisioneros, que está en revisión actualmente porque son muy antiguas, son del año 58 creo, 57, y estamos insistiendo en participar de la discusión para ver si, por ejemplo, se puede hacer una reglamentación del aislamiento, para que se pueda prohibir el aislamiento indefinido y el aislamiento prolongado. Porque en este momento las normas mínimas lo único que dicen sobre el aislamiento es que si una persona es puesta en aislamiento tiene que ser revisada médicamente antes de ser puesta en aislamiento. No dice más nada. Entonces hay una oportunidad en la revisión que se está haciendo ahora, no solamente con respecto al aislamiento, sino con otras cosas, especialmente la perspectiva de género para las mujeres detenidas, la cuestión de las mujeres que tienen hijos en las cárceles. Todo eso se puede reglamentar mucho más eficazmente. Lamentablemente se puede hacer a través de un instrumento no vinculante, pero este es uno de esos instrumentos no vinculantes que tiene un gran predicamento, una gran, digamos, es muy conocido internacionalmente y los estados tienden a seguirlo. Ahora, yo me atrevería a decir que el modelo penitenciario ideal sería el modelo penitenciario que cumpla con las normas mínimas de Naciones Unidas, y ojalá que con las normas mínimas revisadas, porque como digo hay que actualizarlo, pero que están fundamentalmente basadas en que la persona que perdió la libertad, por razón que sea, no perdió todos sus derechos, perdió solamente la libertad locomotriz, y todo lo demás mantiene su dignidad humana, y nosotros tenemos la obligación de respetar la dignidad humana de todas las personas privadas de libertad, aunque hayan cometido los delitos más atroces. Y especialmente tenemos que insistir en que se reduzca la prisión preventiva, que me parece que es uno de los peores problemas que tenemos en todo el mundo, pero especialmente en América Latina, porque la sobrepoblación tiene que ver con la falta de posibilidad de esperar un juicio en libertad cuando uno no presenta un peligro para la seguridad pública, ni de escapar a la acción de la justicia, y porque no se ensayan mejores instrumentos para asegurar la comparecencia sin privar de libertad a personas que no tienen por qué estar detenidas. Todo eso yo sé que es remar contra una corriente de la opinión pública muy desfavorable, y quiero decirles no para que se sientan bien, pero lamentablemente la opinión pública es desfavorable a todo esto en casi todo el mundo, incluidos los países más desarrollados. Pero en fin, depende un poco de la innovación y de las ideas, ¿no? Así que con mucho gusto los aliento a que compartan conmigo y con mi equipo las ideas que tengan sobre cómo mejor propiciar esto. Dos preguntas más, también, Susana. Disculpen que las respuestas son tan largas. Hola, señor doctor, yo soy nicaragüense, estudiante de la maestría del CIEP, UNSAM, y mi pregunta está relacionada con que desde que tomó el poder Daniel Ortega, las organizaciones de la sociedad civil han denunciado
el clima de mayores casos de tortura que suceden en las cárceles, ¿verdad? Los casos de tortura han aumentado muchísimo porque estamos en el contexto de una policía que tiene como eslogan para combatir los actos delictivos el tema de la seguridad nacional, ¿verdad? La seguridad pública por encima de los derechos. Y también tenemos casos, por ejemplo, de que el gobierno, este gobierno que el presidente fue parte del proceso que derrocó a la dictadura somocista, sigue utilizando las mismas instituciones o los mismos lugares clandestinos que utilizaba la dictadura para torturar a los represaliados políticos. Pero ahora no solo se llevan represaliados políticos, ya no se llevan represaliados políticos, sino a la gente común, ¿verdad? La gente que no está vinculada con causas políticas. Por ejemplo, el año antepasado, 2 de mis familiares estuvieron presos en una cárcel clandestina que está en el centro de la ciudad, en Managua. Y cuando uno le dice eso al juez de audiencia, al juez que instruye las causas penales, simplemente hace el llamado a la policía de que los saquen de ahí y los trasladen. Pero no ha habido un verdadero proceso por cerrar esas cárceles, que no son oficialmente cárceles, sino son oficinas administrativas, pero para el proceso de instrucción penal, que dura como 4 días, tienen ahí a los reos y los torturan. Por ejemplo, me comentaba mi papá que en esa cárcel hay humedad en el piso y los tiran desnudos, y de repente entra la policía y como es una aula oscura, les dan muchos puntapiés en la espalda y todas esas cosas. Y él se atrevió a mostrar los moretones en la audiencia de instrucción y el juez no reaccionó de ninguna manera. Entonces yo quería saber si su relatoría ha recibido denuncias de parte de organizaciones nicaragüenses ante esta subida que se ha elevado mucho las causas recibidas sobre tortura. No, la respuesta es lamentablemente que no hemos recibido denuncias, aunque tengo que aclarar que a veces las denuncias van directamente a Ginebra y yo me entero de ellas cuando mi equipo, que tiene una pila enorme de denuncias, finalmente me pregunta, ¿hacemos una comunicación sobre esto o no? Y es posible que haya algunas que yo no he tomado conocimiento todavía, pero las que sé de Nicaragua tienen más que ver con la prohibición absoluta del aborto y algunos casos de personas, de mujeres que han sido sometidas a humillaciones por tratar de obtener un aborto después de una violación o después de un incesto. Pero por supuesto estamos dispuestos, y lo que vos describís es bastante frecuente en otros países del mundo, y vamos a hacer lo que podamos siempre que nos den casos bien documentados, lo mejor documentados posible, por lo menos. Sí, yo te quería preguntar, como que hiciste referencia a una relatoría sobre salud y salud reproductiva. Si podrías ampliar un poco alrededor de los ejes o cómo fue encarado este tema. Bueno, en realidad no era una relatoría, sino mi relatoría, que en un informe sobre tortura y trato cruel, inhumano y degradante en el contexto del cuidado de la salud, yo describí ciertas prácticas médicas en distintos lados y me referí a la humillación que sufren algunas mujeres cuando, aún en casos en que el derecho admite o permite la terminación del embarazo, deben pasar por estas humillaciones. Pero sí hay una relatoría sobre el derecho a un mínimo estándar de salud, creo que se llama, algo así, y nosotros hacemos muchas veces comunicaciones conjuntas, especialmente cuando se trata de derechos reproductivos, porque el relator, actualmente es una relatora creo, porque cambió hace muy poquito, la relatoría esa tiene una actitud muy parecida a la nuestra sobre la necesidad de que, independientemente de lo que diga el derecho interno sobre la salud reproductiva, las personas que tienen
digamos que quieren terminar el embarazo o a veces deben terminar el embarazo, no pueden ser sometidas a trato humillante. Y especialmente hay países latinoamericanos, algunos muy democráticos, en los cuales la práctica, no es una norma jurídica, pero la práctica es que si una niña, una mujer joven va a hacerse tratar y ha tenido un embarazo espontáneo, por ejemplo, le insisten a veces como condición para su tratamiento de salud que diga quién le practicó el embarazo, con el objeto de perseguirlo penalmente, ¿no? Y eso para nosotros nos parece una práctica, a mí y al relator de Derecho a la Salud, nos parece una práctica aberrante y prohibida por el derecho internacional. Ya también en relator de salud, porque por ejemplo nosotros acá tenemos en violencia obstétrica, ajá, y violencia sobre salud reproductiva, pero prácticamente no hay posibilidad de sanciones. Así es. Por eso sí, hay un relator de salud que trabaja esto. Yo quiero decir también que, aunque dije que la definición de la Convención define a la tortura como solamente practicada por agentes estatales, hay una evolución del derecho internacional, empezando con la Convención de Belém do Pará del Sistema Interamericano, que nosotros creemos que es una evolución más amplia y que cuando el Estado está en condiciones de saber que un agente no estatal puede someter a una persona a violencia doméstica, por ejemplo, a un niño o una cónyuge, y no la protege, se compromete la responsabilidad internacional del Estado también. Entonces, para nosotros la noción del agente estatal, y creemos que es una evolución jurisprudencial y también normativa importante en los últimos años, protege a las personas de la violencia también de agentes no estatales, al menos en condiciones en que el Estado debe saber o sabe y no protege. Okay. Yo sé que había dicho dos últimas, pero vamos a tomar, si puede ser, una más y prometemos que sí es la última y vamos al vino de honor y ahí pueden seguir conversando con el relator. A ver, Mariano Godochevich, gracias, Verónica. Una consulta al relator. Usted tomó la temática de discapacidad vinculada con la cuestión de salud mental. Por razones profesionales estamos viendo que también se observan situaciones de tortura, tratos crueles de humanos en situaciones de encierro de personas con discapacidad privadas de libertad en los sistemas penitenciarios. Esto se da básicamente por imposibilidad de rehabilitación de aquellos que han adquirido discapacidad en el proceso de detención o en el hecho delictivo. Se puede dar también por el modo en que se practican los aislamientos a las personas con discapacidad, particularmente personas sordas, y también lo observamos en relación a el modo en que las personas son alojadas con discapacidad motoras o son alojadas y en el trato que pueden recibir algunas personas con discapacidad intelectual o mental. ¿La Relatoría recibió algunos casos de este tipo o lo abordó en algún punto? Sí, hemos recibido algunos casos, especialmente de personas privadas de libertad, donde las autoridades carcelarias no toman medidas, recaudos para facilitar accesos, por ejemplo, y eso, o no toman medidas para protegerlas de la violencia interna o de la violencia de los carceleros. No hemos tenido muchos casos, pero algunos casos individuales hemos tratado, y nuestra posición, obviamente coincidente con lo que dije antes sobre que la persona privada de libertad pierde solamente el derecho a la movilidad locomotriz, pero mantiene todos sus otros derechos, incluye los derechos de la persona discapacitada a todo lo que la Convención sobre personas con discapacidad requiere de los estados.
Pero yo creo que este es un tema que está empezando a surgir, no hemos tenido muchos casos. Cuando los tengamos, obviamente los vamos a tratar bajo esta perspectiva que acabo de decirles. Bueno, le vamos a agradecer mucho a nuestros invitados y quisiera quedarme con una de las reflexiones que hizo Juan hacia el final de su exposición sobre el tema del consenso y protección de derechos fundamentales que nosotros dábamos por sentadas, digamos, y que luego contextos históricos y políticos hicieron que algunos estados comenzaran a revisar estándares, y si bien pareciera que estamos ya en una trayectoria de revertir esa situación, Juan dio la fecha, 11 de septiembre del 2001, todavía queda mucho trabajo por hacer en términos de promoción de derechos humanos, de concientización de la sociedad civil, de la población, de los estados. También me preocupó un poco la referencia a decisiones recientes de la Corte Europea de Derechos Humanos. En abril tuvimos aquí al juez Paul Lemens de la Corte, que habló de sus preocupaciones con la creciente presión de los estados. Entonces esta decisión parece encajar en algunas... Tiene, por supuesto, pero pareciera que este tema del consenso y de trabajar en ese sentido es muy importante, y nos quedamos con esa reflexión. Los invitamos al vino de honor y a seguir conversando sobre todos estos temas. Muchas gracias.